continuando con la práctica 2, pero ahora con la sección de función cuadrática, seguimos resolviendo la guía nueva de matemática para CBC. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, te pido que le des ahí al botón suscribir, que eso me ayuda a llegar a más gente como vos, a la cual quizás estos temas les puede servir un montón. Arranquemos con el punto 11, entonces, que trata sobre función cuadrática y nos pide hallar el vértice de la parábola, que es el gráfico de la función f, dar su imagen, el crecimiento, el decrecimiento y graficar. Bien, entonces, tenemos la primera función, f de x igual a x al cuadrado menos 9. Es importante reconocer en qué forma está dada la función como para poder reconocer los puntos notables más rápido o para saber con qué fórmulas calcularlo. ¿Quiénes son estos? Las raíces, vértice, ordenal, origen. ¿Cómo está escrita esta función cuadrática? En forma polinómica. Cuando está escrito como ax al cuadrado más bx más c es forma polinómica. Con lo cual, si yo quiero encontrar el vértice con la forma polinómica, me conviene calcular x del vértice como menos b sobre 2 por a y luego y del vértice como f en x del vértice. O sea, evaluar la función por el valor del x del vértice hallado. Entonces, para esto, primero hay que determinar quién es a, b y c. A es el número que multiplica a x al cuadrado. Y fíjate que acá como no tenemos nada, entonces tenemos un 1. ¿Puede ser a igual a 0? No, si no, no sería cuadrática. B es el número que multiplica a x, término lineal de la cuadrática. Acá x a la 1 no hay, con lo cual B es 0. O sea, A no puede ser 0, pero B y C tranquilamente. Y C es el término independiente, que sería este menos 9. Entonces, si reemplazo, me quedaría menos B, o sea, menos 0, sobre 2 por A, 2 por 1. X del vértice entonces es 0. Reemplazo el X del vértice en la función para obtener y del vértice. O sea, reemplazo la x por 0 acá. Me queda entonces 0 cuadrado menos 9. O sea, que el y del vértice es menos 9. Con lo cual, el vértice es igual a 0 punto y coma menos 9. Primera respuesta pedida en el enunciado. Luego nos piden la imagen, el crecimiento y el decrecimiento y el gráfico. Para calcular la imagen, primero podemos verlo a través del gráfico y segundo podemos recordar que la cuadrática tiene algo que se llama coeficiente principal, que es el valor de la a, el número que multiplica la x de mayor potencia. Si la a es positiva, entonces el gráfico es cóncavo hacia arriba. Con lo cual, desde el y del vértice hacia arriba, o sea, hacia el más infinito, se va a desarrollar la función. Como la imagen son los valores de y, o sea, los valores verticales que la función toma, entonces para gráficas de este estilo, diríamos que la imagen son todos los números comprendidos desde el y del vértice incluido hasta el más infinito. Sin necesidad de hacer el gráfico, tan solo sabiendo la a, puedo responder la imagen. Y conociendo, por supuesto, el valor del y del vértice. Ahora, si a es negativa, entonces la función tiene concavidad hacia abajo, o sea, sería así, concavidad negativa. Con lo cual, si acá tenemos la coordenada en y del vértice, la función se desarrollaría hacia el menos infinito. Y la imagen de este tipo de parábolas serían todos los números comprendidos entre el menos infinito e y del vértice. Ten en cuenta que se escribe en este orden y no al revés, porque los intervalos se escriben de menor a mayor valor. Así que si A fuera negativo tendríamos este caso. Y esto yo te recomiendo, ya que estamos, que lo agregues a tu hoja de fórmulas de matemática. ¿Por qué? Porque así vas a poder sacar imagen sin graficar. Con lo cual yo acá ya puedo responder. La imagen de esta f de x, como la A es positiva, sería como esta. O sea, desde el y del vértice hasta más infinito. El y del vértice es menos 9. O sea que la imagen sería desde menos 9 hasta más infinito. Y ahí tenemos la respuesta de la imagen. E incluso, sin dar un gráfico muy exacto, también podemos responder crecimiento y decrecimiento a través de esta conjetura, porque si la función es cóncava hacia arriba, y acá está el x del vértice, porque los intervalos de crecimiento, decrecimiento se calculan con los valores de x del vértice, con valores de x, quise decir, teniendo en cuenta el x del vértice, no se lo voy a ahorrar. Porque ten en cuenta que lo que es conjunto de positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento se responde con intervalos del eje x. Entonces, si la función, supongamos que este es el eje x y la función es cóncava hacia arriba, entonces desde el menos infinito hasta x del vértice la función decrece y
desde x del vértice hasta más infinito, tengamos en cuenta que ese es el eje x, acá está el más infinito y acá está el menos, ¿no? Entonces, en este segundo intervalo que va desde el x del vértice hasta el más infinito, la función es creciente. Así que incluso sin graficar podríamos analizar por la concavidad, que nos la da el valor de la A, el signo de la A, el crecimiento y el crecimiento. O sea, en este ejercicio, como la función tiene A positiva, se cumpliría esto, que de menos infinito hasta el x del vértice, o sea, hasta 0, la función decrece, baja. Sería entonces de menos infinito hasta 0. Y crece todo este otro intervalo, o sea, de 0 a más infinito. Ten en cuenta entonces que el crecimiento y el decrecimiento se leen en el gráfico de izquierda a derecha, como baja y como sube. ¿Y quién separa el crecimiento del decrecimiento? El valor del x del vértice. Ahora, si nosotros queremos representar esta función, también necesitamos las raíces. Para calcular las raíces, igualamos a 0. ¿Me lo piden? No, pero debería hacerlo y sí, la verdad que nos queda mucho más prolijo el gráfico si marcamos por lo menos 3 puntos. Y teniendo solo el vértice, estamos un poco complicados. Entonces vamos a tomar la función y vamos a igualar a 0. En este caso la función no tiene término lineal, ya vimos que b era 0, con lo cual no hace falta plantear la fórmula Bhaskara para resolver esta ecuación cuadrática. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Que es una ecuación cuadrática y por lo tanto se resolvería así. ¿Puedo hacerlo? Obviamente. Pero como no tengo término lineal, otra opción es despejar, que es más rápido. O sea, voy a pasar 9 sumando, luego aplico raíz cuadrada miembro a miembro, acá me queda módulo de x, del otro lado raíz de 9 que es 3, y esto implica que x puede ser 3 o x puede ser menos 3. Ahí tenemos las raíces, y fue un segundo. Pero esto es porque el término lineal era 0, si no hay que hacer sí o sí la resolvente o Bhaskara. Y para representar, bueno, vamos a marcar entonces el vértice, las raíces y la ordenada al origen, que cuando la forma cuadrática está dado en forma polinómica, la ordenada al origen coincide con el término independiente, o sea, con el valor de c. Así que marcamos 9 numeritos para abajo, 4, 5, 6, 7, me quedo corta. Tratemos de usar renglones, tratemos de usar hoja cuadriculada para que nos quede perfecto la separación. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí tenemos al menos 9. Y el vértice era 0 menos 9. 0 para x menos 9 para y sería un punto acá. O sea, justo el vértice es la ordenada al origen. Y después las raíces son 3, 1, 2, 3 y menos 3. 1, 2, 3. Las raíces las marcamos sobre el eje x porque son la intersección de la función con el eje x. Y la ordenada al origen habría que marcarla sobre el eje y, pero justo coincide con el vértice, que es ese menos 9 que marcamos ahí, así que no tenemos nada más para marcar. Lo unimos ahora. De acá va para ahí. Y luego tenemos, vamos a hacer un truquito que el OneNote nos habilita y tener la simetría que estábamos buscando. Ahí está, divino. Muy bien. Bueno, listo. Ahí tenemos entonces el punto 11A terminado. Gráfico, crecimiento, imagen. De ahora en adelante, los otros que voy a hacer, voy a calcular solamente el vértice y te voy a dejar la imagen y crecimiento y decrecimiento también calculados, pero el gráfico lo vas a hacer tú. En este caso, la función cuadrática no está escrita en forma polinómica. Podemos pensar que está escrita en forma canónica porque tiene la pinta de a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice, pero como le falta el término independiente, o sea, en realidad es 0, también podemos pensar que está escrita en forma factorizada, que es esta que es a por x menos x1 por x menos x2, teniendo en cuenta que x más 2 al cuadrado implica x más 2 por x más 2. Así que lo puedo pensar de las dos maneras. Si lo pienso de las dos maneras es bastante interesante porque teniéndolo en cuenta desde la canónica puedo visualizar el vértice y puedo decir, bueno, entonces x del vértice en la canónica es el número que está adentro del paréntesis pero cambiado de signo, ¿no? Por el menos de la fórmula. O sea que sería x del vértice menos 2. E y del vértice es el término independiente en la forma canónica, porque tengamos en cuenta que cuando falta el término independiente vale 0, porque es el neutro de la suma. Así que el y del vértice es 0. Listo. Tan simple como ver la estructura de la función nos da el vértice. Ahora,
¿qué pasa con las raíces? Que también era un dato que hacía falta calcular para poder graficar y qué sé yo. Bueno, las raíces son estos numeritos que vendrían a ser, cambiados de signo, que vendrían a ser lo que suman y restan en la forma factorizada de la cuadrática. ¿La tenemos factorizada? Y dijimos que lo podemos pensar de esta forma. O sea que al mismo tiempo podemos pensar en las raíces desde este lugar. Y son dos iguales. O sea, x igual a menos 2 sería x1, pero también x2. Tiene dos raíces iguales esta función cuadrática. ¿Puede pasar eso? Obviamente la función cuadrática puede tener dos raíces distintas, como la anterior, dos raíces iguales, como este caso que sería tener una raíz, o directamente no intersecar al eje x, o sea, no tener raíces, también puede pasar. Así que en este caso esta función nos dio como toda la información la fórmula, ¿sí? Que lo podemos pensar de dos formas distintas, estaba bárbara. Así que ahora calculemos la imagen, crecimiento y decrecimiento. Y te dejo para vos el gráfico. Entonces, imagen. Tengamos en cuenta que la A nuevamente acá toma valor 1, porque A es el coeficiente, este factor que multiplica delante del paréntesis, tanto en la canónica como en la forma factorizada, como en la polinómica, ya lo vimos. O sea que acá adelante, en la f de x, como no tenemos nada, podemos pensar, a ver si separo el igual ese. Bueno, están pegoteados esos dos. Ahí está. Podemos pensar que acá hay un 1 multiplicando delante del x más 2. Eso sería a, ¿sí? Entonces, como la a es positiva, nuevamente la función es cóncava hacia arriba. Y si acá tenemos el i del vértice, la imagen va desde el i del vértice hasta el más infinito. El i del vértice que era 0. O sea que sería desde 0 hasta más infinito. Siempre el i del vértice incluido porque es parte del conjunto imagen. Y para crecimiento y decrecimiento, lo que aprendimos en el punto anterior. Tengamos en cuenta que esta zona es de crecimiento. Y acá en vez de pensar en el i del vértice, pensemos con el x. Del x del vértice hacia el infinito positivo, tenemos donde la función crece. Como el x del vértice es menos 2, entonces crece de menos 2 hasta más infinito. ¿Y en qué intervalo decrece? El otro, el que va del x del vértice a menos infinito, que recordá que se lee de izquierda a derecha. O sea, de menos infinito x del vértice, la función decrece. Y acá por las dudas voy a frenar un segundito. En esta parte decrece. Y vos podés decir, pero ¿cómo, Maca? Yo veo que crece. Ojo, esa lectura es de derecha hacia izquierda. Y eso está mal. ¿Sí? Cuando leemos el gráfico, leemos siempre de izquierda a derecha. O sea, sería de acá para allá, hacia la derecha. ¿Sí? Decrece. O sea que el intervalo de decrecimiento serían los números comprendidos entre el menos infinito y el menos 2. Bueno, hacete el gráfico y coméntame cómo te quedó. Vamos con el C. El C, bueno, tenemos menos x menos 2 por x más 5. Bien, fíjate que para resolver este punto, nuevamente tenemos que pensar en qué forma está escrita la función, porque no es como el A y tampoco como el B, o sí, depende cómo lo pensemos el B. Porque fíjate que la pinta que tiene esta expresión cuadrática es esta. O sea, es la forma factorizada. ¿Es esta también? No. Porque no tengo x menos algo o más algo al cuadrado. No sé, o sea, no tengo el cuadrado de un binomio, que vendría a ser la expresión canónica. Así que, efectivamente, esto canónico no es. Es factorizado y únicamente factorizado. Con lo cual, de ahí podemos sacar las raíces. Dijimos que las raíces son los números que están adentro de los paréntesis, pero cambiados de signo, porque fíjate que la fórmula tiene un menos adelante. Entonces, x1 sería 2 positivo. Y x2 sería 5, pero negativo. Le cambio el signo. Ahí tenemos las raíces, así que ya tenemos un paso para el gráfico. Pero queremos vértice. Y para no tener que pasar esto a forma polinómica, porque te cuento que si lo estás pensando, se puede. O sea, yo puedo hacer acá distributivas y pasarlo a la forma polinómica, que es la conocida, a esta de ax cuadrado más bx más c, que en un punto, si podemos aprenderlos todas las formas, no recomiendo hacer el pasaje porque a veces se confunden los signos y puede haber errores. Para no pasarlo a la polinómica, entonces, ¿cómo calculo el vértice? Porque acá te había enseñado yo que el vértice se calculaba en la forma polinómica a través de esta fórmula y luego evaluando el x del vértice en la función dada. Acá no tengo a, b y c. O sea, no tengo estos datos como para reemplazar, porque no está escrita de esa forma. Entonces acá
Para calcular el x del vértice puedo usar la otra fórmula, que es x1 más x2 dividido 2, fórmula de punto medio. El vértice justo se encuentra entre medio de las raíces. ¿Por qué? Porque el x del vértice es el eje de simetría. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, yo puedo encontrar el x del vértice. Así que reemplazamos con las raíces y tenemos 2 más menos 5 dividido 2, 2 más menos 5 es menos 3, dividido 2, el x del vértice es menos 3 medios. ¿Sí? Otra forma de calcularlo. Y ahora el y del vértice lo calculamos nuevamente reemplazando el valor de x del vértice obtenido en las x de la función. O sea que sería menos 3 medios menos 2 por menos 3 medios más 5. Resolvamos esta cuenta entonces, menos paréntesis, menos 3 medios menos 2, cierro paréntesis, por, y otra vez entre paréntesis, menos 3 medios más 5. Y esto me da 49 cuartos. Con lo cual, el vértice va a estar dado por esas dos coordenadas. Bien, ahora la A es negativa, porque fíjate que acá tenemos un menos 1 multiplicado este paréntesis, ¿no? Tenemos un menos, lo cual implica un menos 1. Con lo cual, como A es negativa, la función es cóncava hacia abajo. La imagen, que depende del y del vértice, ahora se va hacia el menos infinito. Y esta sería de menos infinito hasta el valor del y del vértice, o sea, hasta 49 cuartos, incluido. ¿Y qué pasa con el crecimiento y decrecimiento? Bueno, acá tenemos al x del vértice, ¿no? Entonces, fíjate que desde el menos infinito hasta el x del vértice, miramos esta parte de la parábola. Y si la miro de esa forma en que la recorrí, o sea, de izquierda a derecha, crece esa zona. O sea que la función crece desde menos infinito hasta el x del vértice, o sea, hasta menos 3 medios. Y decrece del otro lado, ¿sí? Fíjate que desde el x del vértice hacia el infinito positivo, la función sería este trozo y baja, o sea, decrece. Del menos 3 medios hasta el más infinito. Y si hasta ahora no te preguntaste por qué uso paréntesis y no corchete en crece y crece, yo igual te lo voy a responder. ¿Por qué? ¿Por qué no va corchete? ¿Por qué la imagen sí y acá no? Bueno, porque para crecimiento y decrecimiento estoy tomando los puntos donde la función sube o baja. Justo en el x del vértice, la función tiene lo que se llama un punto crítico. Y en esos puntos la función no está ni subiendo ni bajando. Está justo con pendiente cero, pero tranqui. Eso lo vamos a volver a ver para el segundo parcial cuando veamos derivadas, ¿sí? Bueno, te dejo el gráfico para vos. Y nos termina quedando el último, f de x igual a 3x al cuadrado más 12x menos 9, que es una función cuadrática escrita en forma polinómica, se parece a la primera, solamente que en este caso tenemos coeficiente lineal, ¿no? Tenemos un término con x a la 1. Así que vamos a plantear primero a ver quién es A, quién es B, quién es C. A sería 3, B 12, número que multiplica x a la 1, y C menos 9. Entonces, para calcular el x del vértice, menos B sobre 2 por A. O sea, menos 12 sobre 2 por 3. Me queda menos 12 dividido 6, es decir, menos 2. Y el y del vértice se encuentra evaluando x del vértice en las x de la función. Ojo que es negativo el x, así que cada vez que reemplacemos la x por menos 2, paréntesis. Más 12 por menos 2, menos 9. Venga, vamos a hacer todo junto en la calculadora, esa cuenta. 3 por paréntesis menos 2, cierro paréntesis, al cuadrado, más 12 por menos 2, entre paréntesis, menos 9. Y esto me da menos 21. Así que ahí ya tenemos a nuestro vértice. En este caso, si queremos calcular las raíces, igualamos a 0. Insisto con que el ejercicio no me lo pide, pero lo encuentro para poder graficar. Recordemos que las raíces son las intersecciones con el eje X. Si yo quiero graficar, marco el vértice y marco las raíces para tener una buena parábola, ¿no? Entonces, para encontrar las raíces, yo te comentaba que si estaba dado en forma polinómica, igualamos a 0. En la forma factorizada no lo hicimos porque las raíces las veíamos adentro de la factorizada. Y en la canónica no vimos ningún ejemplo con canónica completa, es decir, que tenga i del vértice distinto de 0 como para visualizar el paso a paso. Pero te cuento que también igualaríamos a 0. O sea, siempre que queramos calcular raíces de cualquier función, igualar a 0 es la mejor opción.
Ahora, a diferencia del punto 1, despejar acá es imposible, porque tenemos término cuadrático y tenemos término lineal. Acá sí o sí hay que usar la resolvente. Menos b, o sea, menos 12, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Me queda entonces menos 12 más menos la raíz cuadrada de, tenemos 12 al cuadrado menos 4 por 3 por menos 9. Me queda la raíz cuadrada de 252. Y esto sobre 6. Resuelvo esa raíz cuadrada que me da con decimales. El ejercicio no estaba preparado para que calculemos las raíces, así que tiene sentido que dé con coma. Me queda 15,9 aproximadamente esa raíz. Tengamos en cuenta que las raíces son irracionales, lo cual quiere decir que da respuesta con coma infinita. O sea que yo tengo que redondear la respuesta, lamentablemente. Y ahí se paró en 2. Sería menos 12 más 15,9 dividido 6 y menos 12 menos 15,9 dividido 6. Entonces tenemos menos 12 más 15,9. Eso me da 3,9. Si lo divido por 6 obtengo 0,65. Y si hago menos 12 menos 15,9 dividido 6, este otro me da menos 4,65. Y ahí tenemos las intersecciones con el eje X, ¿sí? Y bueno, finalmente me falta determinar imagen, crecimiento y decrecimiento. Recordemos que eso lo miramos teniendo en cuenta el valor, o más bien el signo de A. En este caso A es 3, A es positivo. O sea que la función va a ser cóncava hacia arriba. La imagen entonces va a ser desde el y del vértice hacia el más infinito. Crece en este intervalo, o sea, desde el valor del x del vértice, o sea, desde menos 2, hacia el infinito positivo, hacia la derecha. Y decrece en este intervalo, o sea, desde el menos infinito hasta el x del vértice. Del menos infinito hasta el menos 2. Y listo, ahí terminamos todo lo que sería el primer punto de cuadrática, que sería el ejercicio 11 de esta guía. Y si hasta acá te gustó la clase, te pido que te suscribas a mi canal, me dejes un me gusta, un comentario, algo que me pueda ayudar a llegar a más de ustedes. Y ya que estamos, te cuento que para esta materia tengo un curso en videos donde explico todos los temas desde cero, con la teoría completísima y ejemplificado todo con ejercicios de exámenes, que son los que después te pueden llegar a aparecer. Aparte trae consultas libres por WhatsApp conmigo y una guía de actividades de ejercicios tipo parcial resuelta para que puedas practicar. Así que si te interesa, te dejo el link en la descripción de este video. Nos vemos en el punto 12. Adiós.